Esdras, un administrador agradecido en acción. Esdras, un administrador agradecido en acción. Y vemos acá a Esdras que estuvo accionando, trabajando para que se pudiese llevar a cabo esta tarea que era fundamental. Y en los primeros puntos que vamos a observar están en el 7, 27 y 28, donde vemos a Esdras, este administrador agradecido en acción, partiendo con lo principal. O sea, o lo primario, podríamos decir, más lo que el principal, lo primario, que fue agradeciendo. Esdras, una de las cosas primero que hizo al recibir la carta y la responsabilidad que Dios le había dado por medio de este rey Artajerjes, se dirigió a quien dirigió esto, que era Dios mismo. Agradeciendo, reconociendo que todo lo que había pasado venía providencialmente de él, de Dios. Reconociendo que Dios, que Jehová, el Señor, Dios Todopoderoso, el Señor del pacto, era quien había en su providencia permitido que el rey Artajerjes pudiese permitir no solamente la reconstrucción, sino la puesta en marcha también del templo. Y en este agradecimiento vemos algunos puntos. Yo sé que las mujeres están viendo este tema del agradecimiento. Y es interesante esto porque salen algunas cosas que él dice acá. Primero, está agradeciendo en alabanza y en glorificación. Porque él estaba diciendo, bendito sea Dios, bendito, o sea, bienaventurado, feliz es Dios. Y también estaba demostrando que es Él el digno de cualquier adoración y de toda bendición, de adoración y bendición, por todas las bienaventuranzas, las felicidades que Dios está entregando para su pueblo. Por otra parte, al referirse al Dios de sus padres, está también expresando una continuidad en la fe, de que Dios, lo que había prometido a sus padres, también lo estaba sugiriendo para ellos. Entonces, son aspectos del agradecimiento, que está reconociendo que Dios no es solamente mi Dios, sino que un Dios que ha venido por la eternidad, que ha venido a mis antepasados, ha venido a la iglesia, en este caso al pueblo. Por otra parte, la adoración y el agradecimiento también menciona las acciones que Dios había llevado a cabo, mostrando la misericordia que había tenido con él. Y usa una palabra que es Hesed, el hebreo, que está recordando el pacto de Dios. Por lo tanto, un agradecimiento, una forma de agradecimiento a Dios, o como lo vemos expresado acá en Esdras, está reconociendo lo que Dios ha hecho, el pasado, sus promesas, lo que Él ha cumplido y lo que cumple y lo que cumplirá. Y por otra parte, vemos que Él también está agradecido porque está reconociendo que es Dios quien le dio las fuerzas para realizar el trabajo. Que es también, vemos un agradecimiento ya más personal. Como él, como un siervo, como vimos que era un levita, estaba agradeciendo por lo que Dios le había dado, por las capacidades. Así que sabía y tenía confianza en Dios. Por eso es que le dio las gracias. Y sumado con esto, también dio gracias a las personas que Dios utilizó. Por eso que dio gracias por el rey, en este caso por lo que el rey había hecho. Y no solamente por el rey, sino que todos los que habían sido utilizados, los príncipes, para este medio. Porque estaba reconociendo que era Dios quien utilizaba a esas personas. Así que vemos interesante algunos puntos de agradecimiento de Esdras. Y como segundo punto, vemos a Esdras que empieza también a accionar a través
de las preparaciones espirituales. Entonces, acciona a través de preparaciones espirituales. Entonces, recuerden que estamos viendo un administrador agradecido, ¿cierto? Y este administrador trabaja con preparaciones. Y esto lo vemos en el capítulo 8, de los versículos 1 al 20, cuando empieza a buscar levitas. Recordemos que todavía él estaba en el exilio, estaba en Babilonia, y empezó a buscar levitas para la casa del Señor. Y cuando empezó a buscar, dice que estuvo varios días buscando levitas y empieza a nombrar una serie de personajes. Y esto lo dice en el capítulo 8, versículos 15 y 16. Dice, y los reuní junto al río que viene de Ahava. Y acampamos allí 3 días, habiendo buscado entre el pueblo y entre los sacerdotes. Y dice, no hallé allí de los hijos de Leví. No los encontró en ese momento. Así que vemos a este hombre que había buscado, pero no encontró. Pero como vemos, Esdras no se quedó en eso. No se quedó, no los encontré, ya, listo, me quedo ahí, estoy perdido. Sino que lo que hizo fue buscar a personas que conocían a quienes podían encontrar. Entonces se dirigió a los hombres principales. Dice que a hombres doctos, a los hombres capaces. Él no tenía esa capacidad, así que él, como un buen administrador, se dirigió a las personas que sí tenían la capacidad para encontrar a los levitas y así llevar a los levitas que estaban en el exilio para Jerusalén, para ejercer la obra. Entonces, él tenía una meta puesta en su cabeza, sabía lo que necesitaba, que era la adoración a Dios, que el pueblo adorara a Dios. Y que esto necesitaba también a través del templo en ese tiempo, que estaban en Jerusalén. Sin embargo, que ellos estaban, recordemos, en Babilonia o Persia. Y así que al buscar a estos hombres doctos, a estos hombres sabios, capaces, fue que después se nos dice que encontraron por una parte a 20 levitas y otros grupos encontraron a 16 levitas, 18. Y así que finalmente, cuando encontraron a todos los levitas, pudieron estar tranquilos. Y recordemos que la importancia de los levitas en ese tiempo era para ayudar en el templo, en las tareas, pero también para enseñar la palabra de Dios, la ley al pueblo de Dios. Entonces, recordemos que este Esdras, lo habíamos visto anteriormente, que era una de las tareas que él ejercía, que era la enseñanza. Y aquí no solamente él enseñó, sino que buscó personas para que pudieran enseñar. Así que vemos a este administrador que no está solo. Entonces, y eso yo lo menciono como una preparación espiritual, porque estaba buscando que el pueblo de Dios buscase a Dios. Que el pueblo de Dios buscase a Dios a través de esta búsqueda de levitas. Pero no solamente eso, sino que él se preparó y accionó espiritualmente en ayuno, solicitando ayuno, proclamando el ayuno como una señal de humillación ante Dios, demostrando la necesidad que tenía el pueblo de rogar a Dios, de la necesidad que el pueblo tenía del principal. Así que en este momento fue cuando oró para que el viaje que se avecinaba, las preparaciones que estaban realizando, pudiesen ser bendecidas bajo la mano de Dios. Y realmente reconocía que podían haber peligros en el viaje. Recordemos que eran más de 1.000 kilómetros, eran casi 2.000 kilómetros de viaje que habían entre estaba Persia, o sea, eran cerca de 1.300. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que era la distancia entre, por ejemplo, mi casa y era
Génova, parece que era de Suiza. Así que esa era más o menos la distancia, para ese tiempo era bastante largo. Y no era un camino fácil, sino que era un camino difícil, que se iban a enfrentar a enemigos. Y no solamente eso, porque recordemos que tenían que llevar dinero, recursos, tenían que llevar todas las cosas valiosas en ese camino. Así que ahí fue que pidió al Señor en necesidad que Dios lo cuidara, lo protegiera en este camino arduo que era difícil. Y hay una frase que me llama la atención en capítulo 8, versículos 22. Dice que tuvo vergüenza de pedir al rey una tropa o unas personas que lo acompañaran. Tuvo vergüenza de pedir, porque cuando él se presentó delante del rey, lo que había pasado fue que él mismo le había dicho al rey Artajerjes que su Dios lo iba a proteger. Mi Dios me va a proteger en el camino. Entonces, cuando dijo que podría haberle pedido al rey Artajerjes una tropa que los cuidase para que pudiesen ir protegidos, ¿cierto? Y bajo este rey, o sea, no se iban a meter con alguien que iba a ir encargado de este rey poderoso, dijo, me dio vergüenza pedirle al rey como ayuda, porque había dicho que mi Dios era todopoderoso y que Él me iba a cuidar. Así que en esa vergüenza que tuvieron que humillarse ante Dios, o sea, y decir, Dios, te necesitamos, como una muestra de decir, yo te necesito, y muéstrale al rey que tú nos cuidas, que tú nos proteges. Y es por eso que ellos ayunaron, dice. Y le pedimos a Dios, ¿cierto? A nuestro Dios sobre esto. Y dice, y Él nos fue propicio. Él nos fue propicio. Y aparté luego a 12 de los principales de los sacerdotes, a Serabías y a Zabías, y con ellos 10 de sus hermanos. Así que por eso se realizó un ayuno, como una solicitud de petición, de humillación ante Dios, para poder realizar esta súplica. Y ya que hemos visto que Esdras estaba accionando, ¿cierto?, en oración, en agradecimiento, después accionó como un buen administrador en términos espirituales, buscando la ayuda de Dios, buscando el proceso para que las personas pudiesen adorar a Dios. Ahora vemos que Esdras no solamente accionó en forma espiritual, sino también en práctica y a través de la preparación de la logística, que todo lo que conllevaba un viaje como esto. Recordemos que ellos tenían que llevar todos los bienes preciados. Imagínense, es como irse de un lado para otro con millones y millones de euros, ¿cierto? Por un viaje largo, con dificultades, con personas que pueden robarte en cualquier momento. Y tenían que preparar este viaje. Entonces, no solamente eso, sino que trasladarlo. Vemos que hay empresas en la actualidad, ¿cierto?, que se dedican a esto, que son empresas de transporte de valores, y vemos sus coches, ¿cierto?, que están todos blindados, que tienen la seguridad, pero no solamente tienen que estar en la seguridad, sino que tienen que saber qué es lo que llevan, qué es lo que no llevan, para poder llevar un inventario. Así que eso fue lo que pasó en este caso con Esdras, que ellos empezaron a prepararse en la logística y fueron ordenados porque llevaron un inventario de todas las cosas que tenían que trasladar. Así que no se fueron así como así. Y lo interesante de esto es que nosotros a veces pensamos, ya, porque oramos a Dios, porque, no sé, un ejemplo, en mi trabajo necesito que Dios me bendiga, que me asciendan, necesito que me asciendan de puesto o que pase algo. Pero si yo no hago nada más en el trabajo, no acciono, no hago nada más para poder cambiar, o en un examen
Cuando uno está estudiando y le dice, Señor, Señor, ayúdame por favor, para que me vaya bien en el examen, pero uno no estudia, no sirve de nada. Y acá vemos que Esdras, ¿cierto?, que fue un administrador que oró, pidió al Señor, pero también accionó. Eso llevó a la práctica. Así que esto hizo, se preparó, recolectaron las ofrendas que habían recibido, que habían recibido de manera voluntaria para ser utilizados en el templo. Y buscaron las formas. También dice que los santificaron, los separaron para su uso exclusivo. Así que vemos como Esdras, ¿cierto?, fue un buen administrador en esa forma, que tuvo claridad y orden en las cosas que hacía. Y no solamente eso, que después se nos muestra en capítulo 8, versículos 31 al 34, de que finalmente realizaron el viaje. Pusieron la fe, lo que creían, en la práctica. Así que todo lo que se habían preparado, habían esperado, no sé, mucho tiempo para esto, finalmente comenzó el viaje. Y es solamente un versículo, quiero decir, y empezaron el viaje y después llegaron. Eso es lo que se nos dice. Lo interesante fue cuando llegaron a Jerusalén, dice que después de todo el viaje que tuvieron que descansar 3 días. Y luego de eso se contactaron con los encargados para entregarle todos estos artículos, todos los utensilios, todas las cosas que eran dedicadas para el templo. Dice que los pusieron tanto en la cantidad que llevaban como en el peso, en todo, fueron muy ordenados, todo un inventario que entregaron. Y esto también me hizo recordar un poco la cultura judía, que ellos siempre en la actualidad no saben si trabajan mucho con joyería, con todo lo que son muy bienes preciados, y pensando, claro, viene de estas situaciones también, que ellos aprendieron que tenían que trasladarse y tenían que llevar estos bienes preciados de un lado a otro. Y sí que es una cultura muy ordenada, muy organizada. Así que me llamó la atención un poquito de esto. Así que así fue en este caso Esdras, un hombre que era un buen administrador, pero, y al mismo tiempo que accionaba, que llevaba la palabra y que amaba a Dios y que puso en práctica ese amor por Dios. Y una vez terminado todo esto, se nos dice que agradecieron nuevamente a Dios. Así que empezaron con agradecimiento a Dios, y también todo este viaje, todo este journey, toda esta situación que habían viajado, terminaron también con oración, con agradecimiento práctico. Y entregaron los artículos, todo lo que había requerido mucho esfuerzo, y ofrecieron, dice, holocaustos, como una forma de agradecimiento a Dios. Y también para decir, el trabajo se ha completado, el trabajo está listo, es como una imagen de un éxito completo que habían realizado. Así que estaban agradecidos por la labor que se había hecho. Y después se nos dice, como uno de los últimos versículos, se nos dice que Esdras no solamente quedó ahí, sino agradeció, sino también se aseguró de comunicar a los vecinos, que recordemos que los colindantes, muchos de ellos eran enemigos, que este templo había sido construido bajo la tutela del rey Artajerjes. Entonces se aseguró y le entregó la carta a todos sus vecinos, dando una buena comunicación, que estaban bajo el imperio y el control. Así que ahí le entregó todos los edictos. Así que se aseguró y dijo, bueno, aquí están, no nos pueden atacar. Si nos atacan, se están metiendo con el rey Artajerjes. Así que fue un buen administrador, porque comunicó de buena forma,
trabajó con personas adecuadas, buscó a personas, no hizo el trabajo solo. Y así que vemos en este sentido a Esdras, una persona, un hombre que buscó ejercer el dominio de Dios. Si nosotros vamos a Génesis, vemos que en Génesis 1, que Dios le había dado un mandato al hombre, ¿cierto? De ejercer dominio, de fructificar, pero también de ejercer dominio, también de tener una buena administración. Una administración responsable de los recursos de lo que Dios le había dado. Así que en este contexto vemos que Esdras está siendo una figura de reedificación, de reconocimiento a ese mandato que Dios le había dado. Porque estaba con eso permitiendo que otros la adoraran adecuadamente. Así que vemos a Esdras que fue un hombre que estuvo agradeciendo a Dios en oración y a las personas que Dios utilizó. Se preparó espiritualmente al buscar levitas y también se preparó espiritualmente en oraciones y ayunos, pidiendo a Dios que los guiase. También fue un hombre que accionó y colocó en práctica la confianza que tenía en Dios, teniendo un buen uso de los recursos. Así que tenemos que recordar que este Esdras puede ser un buen modelo a seguir, un buen hombre, una buena persona que podemos seguir y copiar algunas cosas. Pero también tenemos que reconocer que este hombre era imperfecto, ¿cierto? Que vivía en una situación como la que vivía. Así que no siempre tenemos que hacer exactamente lo mismo que él, pero sí podemos aprender varias cosas, porque él vivió en un contexto singular. Por ejemplo, las cosas que podemos aprender son sus habilidades con temas de administración, de forma de llevar a cabo, ¿cierto?, lo que tenían que hacer, de la comunicación, de la logística para facilitar que el pueblo pudiese adorar a Dios adecuadamente. Así que, y ese punto último era el que quería resaltar, porque eso era la finalidad, que el pueblo adorase a Dios. Que el pueblo adorase a Dios de forma adecuada. Y eso era lo que tenía él en mente. No era como un hombre que trabaja, ¿cierto?, haciendo una pared y piensa, yo estoy haciendo la pared. Puede ser un hombre que está haciendo la pared, pero otra persona dice, no, yo no estoy haciendo la pared, estoy haciendo una casa, para que viva personas, para que puedan gozar. Así que este hombre tenía en mente el objetivo mayor, que era permitir la adoración a Dios. Que él adorara a Dios y que los demás también adoraran a Dios adecuadamente. Y reconocemos que Esdras, ¿cierto?, era imperfecto, que tuvo vergüenza. Pero recordemos que hay una persona que sí nos lleva y entregó su vida para que nosotros fuéramos en adoración a Dios. Y esa persona es Jesucristo. Porque Él allanó el camino, hizo todo lo posible, enseñó tanto como un levita. Fue un sacerdote que nos facilitó para que nosotros pudiésemos también entregar las ofrendas a Dios. Y Él es el que entrega la adoración perfecta porque nos allana el camino. Ese nombre, cierto, es Jesucristo. Así que en esa forma, Esdras nos está señalando a Jesucristo. Nos está señalando al Dios Todopoderoso. Y en la práctica, ¿qué podemos aprender? Es que primero, que hagamos todo lo posible para poder que nosotros adoremos a Dios, que las personas que están cercanas a nosotros, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestra iglesia, podamos adorar a Dios, hacer todo lo posible, llevar todas las acciones como este administrador agradecido para que podamos adorar a Dios. No solamente yo, sino las personas que me rodean. Así que en ese sentido podemos utilizar nuestros dones, todos nuestros recursos, nuestras fuerzas para ese objetivo, para entregar una adoración perfecta. Y recordemos que no estamos solos en esto, sino que tenemos a cada uno, nos tenemos en la iglesia, tenemos
también tenemos al Señor Jesucristo que nos sigue acompañando y el Espíritu Santo. Así que en ese sentido podemos seguir el ejemplo de Esdras agradeciendo a Dios, porque Él es quien nos está guiando siempre hacia Él mismo, para que entregamos adoración. Así que podemos expresar nuestro agradecimiento a Dios por las obras que ha hecho, por las personas que Él ha utilizado, para que nosotros podamos acudir en adoración a Dios. Y nos podamos comprometer, así como también el ejemplo de nuestro hermano Esdras, como administradores que accionamos, que nos colocamos en práctica para motivar a otros y a nosotros mismos a la adoración al Dios que todo lo merece. Así que oremos. Señor Santo, Dios Todopoderoso, muchas gracias por esta oportunidad que nos da de conocer más de nuestro hermano Esdras y porque usted cuántas cosas ha hecho, Padre, para que ahora podamos estar adorando su nombre. ¿Cuántas personas ha movido? ¿Cuántos reyes, Señor? Incluso personas que no son creyentes, usted ha utilizado para que su pueblo le adore. Y sobre todo agradecemos por la vida de Jesucristo, que es el principal que nos ha guiado en adoración a usted. Muchas gracias, Señor amado, por esta posibilidad que nos da de estar juntos y también aprender de nuestro hermano Esdras. Que nuestras fuerzas, nuestra vida sea con ese objetivo. Sobre todo le pido por que nosotros como padres o personas que tenemos responsabilidad con otras personas, podamos guiar a quienes tenemos a cargo a Cristo en adoración. Ayúdenos, Señor, como iglesia también a ser un instrumento de adoración para otros. Que aquellos que no vinieron hoy día que también ellos puedan adorarle. Ayúdanos, Señor, a eso, Padre amado. Que no decaigamos, Señor, no decaigamos en ese objetivo. Y tengamos, Señor, también le pido por sabiduría, sabiduría para llevar a cabo esa tarea. En el nombre de Jesús oramos. Amén.